aprendiendo de equidad en familia. ¿Te has preguntado por qué en pleno siglo XXI no hemos alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres pese a que lo dice la ley? ¿Cómo se reproduce el modelo de desigualdad y violencia contra las mujeres? Tal vez tengamos la respuesta más cerca de lo que creemos. Tú ayúdame a lavar los trastes, que tu hermano tiene que estudiar. ¡Ay, no llores, padre! Si quieres trabajar, te comprometes a cumplir con tus hijos y Son con la labores casa. propias de tu sexo. ¿Vas a salir así vestida? Aguanta, por tus hijos. Ay, tenías que ser mujer. Todavía, en algún lugar de nuestro gran país, suceden cosas como estas. Pero en la historia que te vamos a contar, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El acoso sexual. Cuando yo te veo, solo te quiero decir un bonito piropo para ti. Si las rosas fueran celosas, se morirían al verte pasar. Ten cuidado, soy tu pirata, para buscar ese tesoro entre tus patas. Pero te veo, son tus faroles, un arcoíris que está lleno de colores. ¿Qué comen los pajaritos? ¡Masita! Ay, ni te peló, güey. ¿Y ahora? Checa a ver si cerró bien la puerta, ¿no? No me molestes, Santi. Vengo muy enojada. Uy, qué genio. Pues, ¿qué mosca te picó? ¿Qué pasó, Pati? Es que ya no se puede andar libre por la calle porque luego te molestan. Ay, cálmate, pato. Ni que fueras Miss Universo. Santiago. Ya. Era broma. Cuéntanos. Pues venía yo por el parque y un tipo se me acercó. Yo creo que debe haber hoyitos en el cielo. ¿Perdón? Que debe haber hoyitos en el cielo porque los angelitos están cayendo. Pero no te preocupes, yo aquí te recojo, guapa. Yo no le hice caso y seguí caminando, pero me comenzó a seguir. Ey, señorita. No mueva tanto la jaula que se le va a marear la cotorra. Déjame en paz. Uy, bizcochito, yo te hablo bien o te hablo mal. Todo depende si me aflojas el tamal. Le advierto que voy a llamar a un policía. ¿Un policía? Me hacen los mandados. Ah, ya entiendo. Te gustan los tríos, ¿eh? Golosa. ¿Qué quiere? Nada. Solo soy un poeta que le gusta decir cosas bonitas a las mujeres. Poeta. Simón, nada más checa. Tal vez no sea Benedetti, tal vez no sea Neruda, pero sí te chupo la peluda. ¿La peluda? ¡Qué buen puntacho! Ok. Chavas, no me miren así. ¿Y qué pasó? Pues me eché a correr mientras el tipo se reía. ¿No te siguió? No. Menos mal. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues yo digo que hay que dejar las cosas así. Después de todo, no te tocó ni te hizo nada. ¿Cómo que nada? ¿Me acosó? Ay, pato, no seas exagerada. Solo fueron piropos. Pues sí, a lo mejor tienes razón. Admito que sí se manchó un poco, pero ¿a dónde vamos a parar si por cualquier cosa que le digas a una chava ya te meten a la cárcel? Por Dios, no manches. ¿De qué hablas, Santiago? ¿A poco tú lo haces? Bueno, a veces leve, ¿no? O sea, cosas como: oye, amiga, la verdad estás bien guapa. Santiago. Pues uno hace su luchita. Pues no. ¿Te gustaría que a ti te lo hicieran? Que fueras por la calle y te dijeran de cosas. Uy, sería mi sueño dorado. Ay, no sabes lo que dices. A ver, te lo pongo de otra manera. ¿Te gustaría que a mi mamá, o a mí, o a tu novia, si tuvieras, claro, nos pasara eso? Pues no, creo que no. Pero pues es que... A mí lo que me da miedo es que me lo vuelva a encontrar y me haga algo. Pues te puedo acompañar. ¿Todos los días? No, pues tampoco tanto. Aunque no lo parezca, yo también tengo cosas que hacer. ¿Lo ves? Eso no arregla nada. A lo mejor tengo que vestirme de otra forma. No sé,
No usar falda, ni pantalón pegado, pues, ni arreglarme. Así como mi hermana. Por cierto, Fer, ¿por qué si antes te arreglabas mucho, ahora eres tan fodonga? No soy fodonga. Y tú, Patty, no tienes que cambiar tu forma de vestir ni de ser. Eso no funciona. ¿Y tú cómo sabes? Porque a mí también me acosaron. ¿Qué? ¿Quién? Ya lo sabrán. Ahora lo importante es que denuncies, Patty. ¿Tú crees? Por supuesto. Eso no va a servir de nada. Pues a lo mejor. Pero no importa. Por algo se empieza. Hay que denunciar. Ok, vamos. Excelente. ¿Y tú, Santi? Acompáñanos. Está bien. Vamos, ya que... Aprendiendo de equidad en familia. Somos Rocío Corral y Roberto Garda. Pues el día de hoy veremos el tema de acoso sexual. Si es usted mujer, ha estado en la calle, le han echado esos tristemente piropos que después los hombres se dan el chance de decir, o en el transporte público le han llegado a decir a usted algo, algún tocamiento, alguna insinuación en alguna tienda por parte de algún hombre que de repente, piénselo usted, porque usted lo ha llegado a vivir seguramente, o si es usted hombre lo ha llegado a hacer, algún hombre sin que la conozca, algún hombre sin que usted conozca a su futura víctima, se da el derecho de hacer, decir o actuar de alguna manera porque se le da la gana. Y solo porque sí, piense esta situación, y a eso le vamos a llamar acoso sexual. Y bueno, ya al rato con Rocío veremos lo que es el hostigamiento sexual, que es cuando se da en el ámbito laboral. Y mire, tenemos unos datos y hay pocos datos, fíjese, a nivel mundial. Es un fenómeno que está por investigarse, por profundizarse. Le diremos unos datos aquí en la Ciudad de México. El acoso sexual en la Ciudad de México, lejos de erradicarse, ha crecido en los últimos 3 años, dice la Procuraduría General de Justicia. Esta dependencia indica que de 2014 a 2017 ha crecido en un 400% las denuncias de acoso sexual. ¿Cómo lo ve usted? 400%. O sea, ya hay más mujeres que se están animando a denunciar. Y no significa que el acoso sexual ha crecido, significa que siempre ha sido un problema, pero hay más mujeres que ya lo están denunciando. En 2016, cuando se registró la mayor alza en general, ¿no? Fue el año 2016, al cierre del 2017 las denuncias por acoso sexual fueron de 208. También tenemos aquí otro dato interesante. En la Ciudad de México, el 96% de las mujeres encuestadas por el INEGI habían experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos. Y mire, nada más visualice esta cifra. 96% de las mujeres entrevistadas, prácticamente todas, habían experimentado algún tipo de violencia sexual. Y el mismo INEGI nos dice 58% había sido manoseada en algún espacio público. Entonces, no es un problema menor, es un problema grave, severo, el que hoy vamos a abordar, este fenómeno del acoso sexual. Y pensemos también, siendo solidarias con las mujeres de Estados Unidos y del movimiento Me Too, que actrices se levantaron la voz hablando en contra de este productor Harvey Weinstein, perdón por mi inglés, no es mi fuerte, demandando también como este hombre, usando su posición de jerarquía para la producción de ciertos programas, películas, etcétera, llegó a acosarla sexualmente. Pero vamos, ¿qué te parece, Roberto, a hacer ya la conceptualización, dependiendo de las leyes, del acoso, hostigamiento, cómo está esto? Bueno,
Hablemos de violencia sexual. La violencia sexual, por supuesto, que son aquellos actos que van en contra de mi libertad sexual, ¿no? En contra de mi libertad y la seguridad sexual que tengo de manera individual como persona, como mujer, ¿no? Ok. De la violencia sexual tenemos que partir que existen varios delitos. Uno es el abuso sexual. Es que muchas veces hacemos esta acotación, Roberto, porque hay veces que se confunde, ¿no? Y es bien importante saber a dónde acudo a través de la situación que estoy viviendo. El abuso sexual es un delito, por lo tanto, es, una conducta tipificada como delito. Código Penal es ante agencia del Ministerio Público. El abuso sexual, por supuesto que es aquel que sin consentimiento de esa persona y sin el propósito de llegar a la cópula, y aquí siempre hago la broma que me hacía mi maestro de penal, no es la cúpula de la iglesia, la cópula, ¿no? Ejecute en ella cualquier acto sexual, la obliga a observarlo o haga ejecutarlo. Por ejemplo, las personas que son exhibicionistas, los tocamientos, ¿no? Por ejemplo, los tocamientos en el metro, los tocamientos en algún espacio de trabajo, es abuso sexual. Cuando ya hay un tocamiento y que no necesariamente sea por la introducción del pene o de algún otro objeto, ¿sale? Luego tenemos violación. La violación, ahí sí ya estamos hablando de que es la introducción del pene o de algún otro objeto vía anal, vaginal, u oral, ¿no? Obviamente. Pero también tenemos el acoso sexual, que es quien utilice o quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona, o que también realice una conducta de naturaleza sexual, indeseable para quien la recibe. Por ejemplo, también esta cuestión de, pues sí, tal vez, no sé, los piropos o hablar de alguna situación sexual que me incomoda, pero también, fíjense, aquí es cuando existe una relación jerárquica entre la víctima y el agresor. Bueno, también es delito, estamos hablando del acoso. Yo espero que vaya quedando como muy claro. Ahora bien, tenemos en qué ámbitos. Esta violencia sexual se puede dar en el ámbito de la calle o en el ámbito del trabajo, por ejemplo. Y entonces tenemos el acoso sexual que le llaman callejero, o bien tenemos el acoso y el hostigamiento sexual que se ejerce en el ámbito del trabajo. Ajá. El acoso sexual en el ámbito del trabajo, lo establece inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son actos o comportamientos de índole sexual en un evento o en una serie de ellos que atentan contra la autoestima, la libertad, la seguridad, la integridad y yo digo la dignidad de las personas, y que pueden ser, por ejemplo, contactos físicos indeseados, estamos hablando dentro del trabajo, insinuaciones, observaciones marcadamente sexuales, exhibición o deseada de pornografía, exigencias sexuales, verbales o de hecho. Y se hace una diferenciación en el ámbito del trabajo. Puede ser acoso u hostigamiento. La diferencia radica en el lugar en el que se encuentra la víctima con respecto de la persona agresora. Puede ser ascendente, que es el que le llamamos acoso, que es una persona de nivel jerárquico superior, es atacada por una o varias personas de nivel jerárquico inferior. El horizontal, que es de personas con el mismo nivel jerárquico. Eso es acoso. Hostigamiento es descendente, es que una persona o varias personas de nivel jerárquico inferior sea atacada por una o varias personas de nivel jerárquico superior, es decir, jefas o jefes. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir delimitando lo que sucede y en el ámbito laboral, lo que sucede en el ámbito callejero. Vamos a ver a lo largo del programa a dónde podemos acudir o qué hacer, porque hay diversas leyes en las que va a prever estas conductas dependiendo, digamos, de cuáles sean, ¿no? En el caso
tenemos varios casos, ¿no? Tenemos la ley, por ejemplo, de cultura cívica, que los piropos son ante juzgado cívico. ¿Por qué? Porque son infracciones tomadas como infracciones contra la dignidad de las personas. Entonces, pues bueno, estamos arrancando, Roberto, con el tema de hoy. ¿Por qué alguien que no conoce, que no la conoce, por qué un hombre que no conoce a esa mujer, por qué se da la autorización del permiso para expresar estas palabras, ejercer estas conductas que llevan efectivamente, como bien nos comenta Rocío, al acoso, al hostigamiento, al acoso callejero? Pensemos un poco sobre la sexualidad masculina, o sea, ¿cómo visualizan los hombres su propio deseo? Y porque muchos de estos hombres se acercan a una mujer porque tienen la idea, la sensación de que los juicios de que esta mujer me gusta, se me hace bonita, entra dentro de un estereotipo, y entonces yo idealizo en ese momento, se piensa en ese momento que esta mujer puede ser objeto de deseo para mí. Hasta ahí van las cosas, y esto es como lo construye una persona, o mujer u hombre, cuando ve a alguien que le gusta, que puede llegar a desear. Pero otra cosa muy distinta es que este hombre pase a la conducta, pase a la práctica que es acosadora en sí misma. Y entonces, cuando se realiza esa práctica, se pone de manifiesto efectivamente una relación de poder. Porque este hombre no se da el derecho, se considera con la autoridad de decir una palabra, de realizar un tocamiento sin pensar en las consecuencias del acto, sin pensar que eso va a dañar a la otra persona. Esa decisión unilateral es algo que muchos hombres entienden así su sexualidad. Es una decisión donde yo pienso solamente en lo que yo deseo y quiero, y que manifiesto con un acto de poder. En el mismo instante en que yo manifiesto el acto de poder, dejamos de hablar de sexualidad. Y de lo que estamos hablando es de un ejercicio de poder, de una violencia. Y sí, ¿no? Es un ejercicio abusivo de poder que tiene que ver, y volvemos a lo que hemos ya trabajado en toda la serie, a la cosificación del cuerpo de las mujeres. Entonces, históricamente, ¿verdad?, se les ha dado ese permiso para, cosificar el cuerpo de las mujeres, y entonces, en aras de decir que es un piropo, por ejemplo, que es un halago, pues bueno, me doy ese permiso, ese derecho que no lo tengo, pues para afectar a la otra persona. Buenos días, señorita... Patricia Trejo. Ok, señorita Trejo. ¿En qué la puedo ayudar? Quiero levantar una denuncia. Robo, asesinato, fraude electoral. No, acoso. Acoso sexual. ¿Perdón? Nada, olvídelo. Parece una moda, ¿no? No, señor, no es moda. ¿Está segura? ¿Sabe que estos casos casi nunca proceden? ¿Se está negando? De ninguna manera. Yo soy un profesional. Sí, se nota. Permítame. Patricia Trejo, acoso sexual, bla, bla, bla. ¿Perdón? No, nada. Que me cuente. El día de ayer caminaba rumbo a mi casa por el parque después del trabajo. Ay, qué bonito. Pues sí era muy bonito, hasta que un idiota se me acercó. Ay, odio el café de estas máquinas. ¿Y por qué lo tomas? Pues no hay más y me hace falta. ¿Segura que no quieres uno? No, gracias. Bien. ¿Y luego? ¿Luego qué? Pues dime, ¿cómo es que te acosaron? ¿Quién fue el hijo de la chingada? Cálmate, hermano. ¿Por qué no habías contado nada? Por vergüenza. ¿Vergüenza?
¿Acaso tú tuviste la culpa? ¡Santiago! Perdón. Pero ya dime, ¿cómo fue? Fue en mi trabajo anterior. Tú sabes lo que me costó conseguirlo. Ir aquí, allá, entrevistas, currículums. Por eso cuando llegué a esa empresa y me entrevistó, el tipo ese, yo pensé que todo iría bien. Muy bien, señorita... Fernanda Cortés. Fernanda. Qué bonito nombre, pues. Bienvenida. Me tomó de la mano y no me la soltaba. Yo sentí raro, pero estaba tan contenta que lo dejé pasar. Pero eso fue solo el comienzo. Oiga, Fernandita, ¿no le gustaría salir a cenar, a bailar y luego, pues, a donde usted guste? Ay, señor, muchas gracias, pero de verdad tengo mucho trabajo. Mira, chula, nada más no olvides gracias a quién tienes el trabajo, ¿eh? Yo no supe qué decir. El maldito siguió insistiendo. Sí. Fernandita, eres muy guapa, me gustas. ¿Cómo ves? Todo es cosa de que tú te decidas. Si tú eres amable conmigo, yo puedo ayudarte a subir en la empresa. Muchas gracias, pero no. ¿Por qué? No, simplemente no. O eres tonta o eres hipócrita. No entiendo. Mírate. Esas minifaldas, el maquillaje, esos tacones. Ay, mamacita, ¿crees que no sé lo que quieres? ¿Qué? Pues una de dos. O quieres trepar en la empresa por tu cuerpo o quieres macho. Y yo te ofrezco los dos. Todo es cosa de que aceptes. Vamos, te conviene. Ya le dije que no. Yo no sé lo que es no, ¿eh? No es no. No para mí. Ay, con permiso. Obvio que no te dejó de molestar, ¿verdad? Hijo de la chingada. ¿Por qué no se lo contaste a nadie? ¿A mis papás? ¿A mí? ¿A tus jefes? Lo intenté, pero en la empresa me tiraron de a loca. ¿Y qué hiciste? Pues traté de evitar al tipo y aunque no se me acercó por un tiempo, no dejaba de recibir mails y mensajes en el teléfono. Ay, fue muy incómodo. ¿Y ni así te creyeron? No, muchos mensajes eran anónimos. Y cuando mostré los otros me dijeron que eso me pasaba por coqueta y que mejor no causara problemas si quería conservar la chamba. Mendigos. Pero eso no fue lo peor. Una tarde tuve que quedarme a trabajar noche. Me acuerdo que estaba bajando unos archivos cuando sentí que alguien me tocaba por atrás. Ahora sí, mamacita, ya llegó tu pachucote. Ándale, ya te hiciste del rogar, está bien, pero ya estuvo bueno. Me abrazó y me intentó besar. Yo, como pude, le di una patada en... Ay, bueno, en los huevos. Bien hecho. ¡Oh, puta! Ahora vas a ver lo que es un hombre de verdad. En ese momento me llené de miedo. ¿Y qué pasó? Me quiso tocar de nuevo. Afortunadamente había un florero con rosas. Lo tomé y se lo zorrajé en la cabezota. Primero se rompió el florero, luego cayó el agua, luego las flores bajaron por su cabeza y al final azotó el tipo. Muy bien hecho. Ay, no es gracioso, Santi. No tenía que haber llegado a tanto. Tienes razón. Lo siento. Nunca regresé a la oficina, ni siquiera por mi finiquito. ¿Y él? Me siguió molestando. Tuve que cambiar mi teléfono, también de casa. Al principio me daba mucho miedo salir a la calle. Después comencé a salir poco a poco, pero sin arreglarme. No quería provocar a nadie. Una se llena de miedos y dudas. ¿Y denunciaste? Sí. Me costó mucho trabajo decidirme. No se lo dije a nadie por vergüenza, como si hubiera sido mi culpa. Parece increíble, pero cuesta mucho trabajo darse cuenta. Ya pasaron muchos meses y espero que se haga justicia. Y me da mucho gusto que Patty también lo haya hecho. Pensemos en a veces lo invisible del acoso sexual, del hostigamiento sexual. Pensemos a veces cómo se da a veces el hostigamiento, el acoso
de forma manifiesta, burda, a la vista de todos, y se da. Pensemos en el maestro que de manera sigilosa seduce a una alumna y empieza una escalada de acoso contra esta alumna. E igual pensemos también en Perú, en el Callao, en algunas zonas de Lima, en la capital del Perú. Las mujeres salían y en el barrio eran jóvenes los que literalmente empezaban a acosar, a perseguir a las mujeres hasta que llegaban al transporte público de una manera manifiesta, sin que nadie les dijera nada. Y también comentaba con Rocío lo que una vez me platicaba una amiga acerca de cómo de la nada un jefe que ella tuvo en la UNAM, este hombre agarró y la tomó de los brazos cuando ella estaba sentada, llegó por la parte de atrás y la empezó a acariciar, diciendo que siempre la miraba y que había esperado ese momento. Dígame nomás si de eso no es terrorífico. Entonces, tantas manifestaciones tan cotidianas sí llegan a generar un ambiente de naturalidad que cuando alguien empieza a hablar se ve como que pues esta gente de qué está hablando, ¿no? Y esto fue lo que le pasó al movimiento Me Too cuando empezaron las artistas a decir de que habían vivido este hostigamiento de parte de este director. Hubo una carta que sacaron 100 artistas e intelectuales franceses haciendo una crítica a este movimiento y diciéndoles que realmente que sí estaban en contra de la violencia, pero que el hecho de hablar como lo estaban haciendo las artistas en Estados Unidos también invitaba a una ola de puritanismo, en el sentido de que este tipo de movimientos como el Me Too también iban a dar para que entonces nadie se tocara, nadie sedujera nada, porque todo iba a ser acoso. Y eso es muy común que pase cuando una persona habla el acoso sexual o el hostigamiento sexual, o el abuso sexual en la familia, en el trabajo, etcétera, viene una reacción de cállate, no es verdad, no exageres, tú lo provocaste, y hay que detener eso. Entonces esta historia de las francesas, de los franceses, estos intelectuales haciendo esta crítica, por más constructiva que hubiera querido ser, acaba siendo una descalificación, que mucho en la comunidad es como reacciona la mayoría de la sociedad cuando alguien se atreve a hablar el acoso, el hostigamiento sexual. Y sí, tiene que ver con el descalificar, el minimizar el dicho de la víctima, ¿no? Finalmente lo que pasa en la serie de hoy, en el programa de hoy, ay, cálmate, ni que fueras Miss Universo, ¿no? Ni que estuvieras tan guapa. Y, ay, entonces ya no nos vamos a poder tocar. Y fíjense, nosotras como asociación ya llevamos como 8 o 9 años capacitando en materia de acoso y hostigamiento tanto laboral como sexual en instituciones públicas también, empezando por la Suprema Corte. Y algo que veíamos son los mitos que hay dentro de las víctimas, por ejemplo, del acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Siempre nos dicen, las mujeres mienten para denunciar falsamente, porque tienen coraje o como parte de una venganza. Pues se sabe que solamente el 1% puede ser así. Todas las demás, ¿no? son denuncias que son verdaderas, y que una víctima, cuando ya decide denunciarlo, pues es porque ya está, ¿no? Vamos con una situación, digamos, como terrible. Se ha exagerado en la gravedad del hostigamiento y el acoso sexual, pues solo se trata de un coqueteo. Sabemos que no se trata de un coqueteo, que trae consecuencias, inclusive con suicidios, uh-huh. Que los hombres no se pueden controlar ante sus instintos sexuales y entonces por eso acosan o hostigan. Y fíjate, Roberto, en qué situación también los colocan a ustedes. En una situación de que como no pueden pensar, ¿no? No se pueden abstener, entonces es la justificación del hecho, ¿no? Decir, híjole, es que vienes con el escote y el que es hombre, ¿no? Que si ignoras el acoso desaparecerá. Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, es común que cuando las víctimas lo comentan, les digan, mira, ya no hagas nada, se va a hartar,
no se va a hartar, ¿no? Y finalmente puede el acoso o el hostigamiento incrementarse. Entonces, hay toda una serie de mitos alrededor del acoso y el hostigamiento sexual, que bueno, que colocan a la víctima ahora en una situación no de víctima, sino de que tú lo provocaste, ¿no? Tú, bueno, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no lo dijiste? Y que algo que nos debe de tener muy claro, por ejemplo, en el acoso y el hostigamiento laboral, en el ámbito laboral, es la voluntad de la víctima. Es decir, ¿qué pasa si mi jefa o jefe me condiciona a tener ciertos privilegios o a tener de alguna manera, que no me corra a cambio de una relación sexual? Ojo, y no solamente el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral es una relación sexual, es el acompañamiento a comer, salidas al cine, al teatro, etcétera, tomar una copa. Y entonces vamos a suponer que este jefe o jefa o compañero, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Si tú sales conmigo al cine o tienes una relación sexual conmigo, pues, ¿qué crees? Que te voy a dar permiso de ir por tus hijos a la escuela. Y es una mujer que no tiene quien vaya por sus hijos a la escuela. O, ¿sabes qué? Te voy a dar el puesto que tanto quieres, que se cobra todavía más de lo que tú estás ganando ahorita. Y acepto. Comúnmente me van a decir que como ya acepté, no soy víctima. Ojo, jurídicamente hablando, la voluntad debe de ser libre de vicios. Y hablamos de vicios, jurídicamente hablando, les repito, es fuera, sin violencia, sin error, sin dolo, etcétera. Entonces, como mi voluntad está siendo viciada porque la están obteniendo a través de algo que me están forzando a hacer, para la ley sigo siendo víctima. Ojo, porque esto es algo que no se conoce, ¿no? Entonces, sí debemos de tener claro que aunque yo acepte, sigo siendo víctima porque mi voluntad fue arrancada, por decirlo así, mediante una amenaza, un chantaje, etcétera. Y de cierta forma, no de cierta forma, y se entra realmente a una dinámica donde esta persona que impone el acoso y que impone el hostigamiento sexual, empieza, no nada más va a imponer el sexo para que ascienda, sino también después el motivo va a ser lo de menos. Ya no es para que asciendas, ahora es porque se me da la gana, ahora es porque me voy a tal lugar y ahora quiero que me acompañes, y siempre va a haber la amenaza de que si no quieres te quito el puesto que te di. Entonces yo creo que esta parte es muy importante. Se entra una relación de servidumbre sexual con relación a ese jefe, con relación a ese maestro, con relación a en donde él bajo como lo piensan los hombres, como lo piensa este acosador, es que le gusta, es que ella está aceptando, es que yo no estoy haciendo mal, ella quiere. Entonces este hombre lo que construye es la fantasía de que ella tiene una voluntad libre y está accediendo porque seguramente le gustó. Acordémonos que es un ejercicio abusivo de poder. Exacto. Por ejemplo, el acoso callejero. En el acoso callejero, finalmente, es intimidarte. Y por ahí me decían alguna vez un hombre, servidor público, ay, licenciada, pues ya no quieren ni que las veamos. No es así. Eso es cualquier respuesta o justificación precisamente a la violencia traducida en acoso callejero o en acoso y hostigamiento en los demás ámbitos, ¿no? Tiene que ver el que a ti quién te ha dado el derecho de decirme si me ves guapa, si no me ves guapa, ¿quién te dio el derecho? Por su parte, en el ámbito docente es también común que los profesores puedan acosar a sus alumnas o a sus alumnos, ¿eh? Entonces, ahí también hay una relación jerárquica. Por ejemplo, común, estudiantes de medicina. Uy, sí. Que son residentes. Ajá.
Todas las R4, R2, R3, R1 es muy probable, que sean víctimas de hostigamiento sexual, y la Corte ya estableció que quienes son residentes en los hospitales no deben de ser considerados estudiantes, sino que se debe se debe determinar como si fueran trabajadores, por ejemplo, porque se llevan unas friegas de aquellas, además, por supuesto, sí. Entonces, pues bueno, tenemos que, sí está sancionado, ¿no? Sí tenemos que modificar. Yo les decía en las capacitaciones, tenemos que aprender a mirarnos de otra forma y en otro lado, ¿no? El busto no habla. Tengo que aprender a mirarte a los ojos. Y habrá toda una serie de mitos que tratan de justificar la violencia como otros tipos de violencia, otros ámbitos de violencia, ¿no? Es que ella me lo provocó porque, pues, como no, mira cómo viene, con el pantalón untado, pero pues también con el pantalón aguado, pero también con la falda corta, pero también con la falda larga, pero con el... O sea, siempre se va a tratar de dar una justificación que la víctima lo provoca. Pero bueno, vamos a escuchar el final de la historia de hoy. Y dígame, señorita Trejo, ¿puede identificar al sujeto? Sí, creo que sí. Sí o no, ¿por qué no podemos estar perdiendo el tiempo en tonterías mientras los verdaderos delincuentes andan por la calle? Óigame, ellos también son delincuentes y nosotros también somos víctimas, sí, ya. ¿Y entonces? Oh, qué lata. Mire, déjenos trabajar y nosotros le informaremos el avance. Y de todos modos, en unos días tiene que venir a ratificar la acusación. ¿Y cree que proceda? Pues yo lo veo muy difícil. Le dije desde un principio, pero usted insistió. En fin, yo cumplo con hacer mi trabajo. Bueno, pues, gracias, creo. Sí, ándele, que le vaya bien. El que sigue. Ya estuvo. Pato, ¿cómo te fue? Pues, no sé. ¿Y cómo te sientes? Mejor. Aunque no me dio muchas esperanzas, pero creo que fue mejor. ¿Y tú qué tienes, Santi? ¿Por qué tan callado? Estoy confundido, Fer. Entiendo lo que te pasó. Eso sí es muy grueso, pero ¿acaso un piropo es tan malo? Si yo le digo a una chava sabrosa, o buenota, o qué chichotas, o en esa cola sí me formo, o sí, también... sí, ya entendimos. O algo así. Evidentemente es malo. Pero decirle a alguien guapa o bonita también, no entiendo. ¿Por qué? Porque estás tomando atribuciones que no te corresponden, Santi. Ni tú ni nadie tiene derecho a opinar si alguien es bonita o fea o cualquier cosa. Eso es como si pensaras que tienes derecho a decir tu opinión sobre el cuerpo de las mujeres. Entiendo. Y tomar la mano de una chava o un beso robado también está mal. Es muy sencillo, Santi. No es no. Pero ya sabes cómo son las mujeres, que luego se hacen las difíciles para que les ruegues. No es no. Está bien, entiendo. Menos mal. ¿Recuerdan que al principio casi no salía del depa? Sí, eras bien mamila. Fer, perdón. Tenía miedo, Santi. Pero también me di cuenta que no puede depender una de nadie más. Esa vez tuve suerte y pude escapar. Pero tenía que estar preparada y por eso comencé a tomar clases de defensa personal, ¿se acuerdan? Claro, como que me usabas de punching bag. De algo tienen que servir los hermanos. Tuve que tomar terapia para darme cuenta de muchas cosas. Ahora ya no me da miedo salir a la calle y no se trata de golpear a la gente, solo de saber defenderme y ya. Poco a poco vuelvo a arreglarme, a tomar las riendas de mi vida, sin miedo, como debe ser. ¿Por eso me trajiste a denunciar? Sí. Gracias. Gracias a ti. Fer. ¿Sí? Perdóname. Tú también, Pati. Les agradezco que me abrieran los ojos. A veces uno no se da cuenta.
No lo voy a olvidar. No quiero volverme un acosador y hacer pasar a otra chava por lo que tú viviste. Me da mucho gusto, hermano. A mí también. Fer decía que estaba equivocada por encerrarse en su casa y sentirse con miedo y culpable. Bueno, ¿y ahora qué? Pues no echarlo en saco roto. Ratificar la denuncia y estar al pendiente. ¿Cómo viste al MP? No muy interesado. Ya sabes, pura burocracia. Son de lo peor. Pero al denunciar me sentí muy bien. Ya llegará el momento. Eso es lo importante. Qué bien que tú también te atreviste. Cuenten conmigo para cualquier cosa. Mire, pensemos que en la vida social en general estamos organizados por jerarquías. En la escuela, en el trabajo, en la calle, en el transporte público, siempre vamos a encontrar jerarquías. Y entonces pensemos también, además, que en el ámbito laboral es muy frecuente que para ascender o para vender un producto, el vendedor invita al cliente o la vendedora tiene que invitar al comprador para vender algún producto, el que usted quiera, y entonces es inevitable que se dé un tipo de convivencia. Pero es una convivencia que se da en un contexto jerárquico, eso no hay que dejar de verlo. O también la convivencia entre alumnos, donde puede haber entre pares. También se puede dar una situación en donde en ambos, tanto en la empresa como en la escuela, se puede dar una situación de acoso. Entonces aquí algo súper importante es, si las estadísticas nos dicen que en la mayoría son hombres quienes acosan, los hombres tendríamos que revisar nuestra sexualidad y quitarnos ese permiso que nos damos de acercarnos, de lo que ya dijimos al principio, del piropo, de la palabra, del tocamiento, y tenemos que detener eso. Hay una dimensión ética de que esa conducta, esa frase, esa manera de mirar lastima a la otra persona. Y hay una dimensión también legal, que Rocío es lo que nos va a comentar ahorita también, que ya lo he estado diciendo, de que esa conducta, ese acoso, ese hostigamiento tiene consecuencias legales. Es algo que los hombres tenemos que entender, que o le bajamos, y que aquí no es cuestión de masculinidad y que yo no puedo controlarme. No, aquí o le bajas o hay consecuencias, no solamente éticas, sino también legales. Claro que sí. Y por ejemplo, en el ámbito laboral, dependiendo de dónde trabajemos, esa es la instancia y la ley que nos protege. Es decir, en el servicio público estamos hablando de las y los servidores públicos. Bueno, podemos acudir en materia penal al Ministerio Público. Si se acredita el tipo penal, pues bueno, se tendrá que acudir al Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Por otro lado, tenemos la materia laboral, ahí podemos acudir también al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, o bien en materia administrativa, que puedo acudir al órgano interno de control. En caso de servicio público, por ejemplo, de alguna entidad federativa como el Distrito Federal, pues acudo al órgano interno de control de esa institución, al igual que en materia federal. En caso que no me hagan, que no le den seguimiento a mi queja por parte del órgano interno de control, yo puedo acusar a esas servidoras y servidores públicos de las áreas del órgano interno de control ante la Secretaría de la Función Pública, o aquí en la Ciudad de México ante la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México. Pero también tengo una protección no jurisdiccional, que es decir, en el ámbito federal voy a acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta comisión no sanciona, pero sí recomienda e inclusive puede dictar medidas de protección para las víctimas. Tratándose de la entidad federativa o la de la Ciudad de México, se puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y entonces yo puedo acudir a todas las instancias al mismo tiempo. No pasa nada. Tenemos la ley, por supuesto, el Código Penal, tenemos en materia
laboral, la Ley Federal del Trabajo, que establece cuáles son las obligaciones y los derechos de las y los trabajadores. Por supuesto que una obligación es tratar con respeto a las personas con las que yo tenga relación. La Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, que es la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional para las y los trabajadores al servicio del Estado, es decir, los que cotizan al ISSSTE, ¿no? Tenemos la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que es a nivel federal. Tenemos la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, que son las leyes que rigen al servicio público. Y bueno, en el ámbito privado, de empresas privadas, por supuesto que igual puedo acudir al Ministerio Público en materia penal, puedo acudir a la materia laboral también. Puedo acudir a la Comisión de Derechos Humanos también y, bueno, en caso de todo el procedimiento y si yo quiero una reparación del daño también, pues bueno, en materia civil. Entonces, sí tenemos toda una gama de legislación, sí tenemos inclusive instituciones que atienden este tipo de conductas. Ahora bien, el acoso, ¿verdad?, se ejerce en la calle, el acoso callejero. Puedo acudir al Ministerio Público si existe ya el delito de abuso sexual o algún otro tipo, digamos, como de acoso, o también puedo acudir a los juzgados cívicos, como en el caso muy sonado de Tamara de Anda, ¿no? Puedo acudir a los juzgados cívicos que le rige la ley de la ley de cultura cívica de la Ciudad de México ante los juzgados cívicos y que, bueno, las penalidades son sanciones administrativas que van de multas hasta un arresto hasta por 36 horas en su caso. Entonces, sí hay una serie de normatividad, sí hay instituciones para poderlo combatir y déjenme decirles que, por ejemplo, el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magona C, acabamos de finalizar una capacitación a titulares de los órganos internos de control de dependencias, de entidades, de instituciones de la Ciudad de México, precisamente para que en sus procedimientos administrativos puedan incorporar la perspectiva de género, que es lo que faltaría, ¿no? La introducción de la perspectiva de género y hacer unas modificaciones, por ejemplo, a la Ley General de Responsabilidades y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que pudiera ser una infracción, por decirlo así, grave, una infracción grave, porque por supuesto que violenta a todas luces los principios que deben de regir el servicio público. Bueno, si es un hombre que se da cuenta y que sigue pensando que todo esto es normal, que es natural, que realmente no pasaría nada, pues no, o sea, realmente hay que pensar que hay consecuencias, que sí genera daño y de que es importante que revises cómo concibes la sexualidad, cómo concibes tu cuerpo, cómo piensas el cuerpo de las mujeres. Y mira, o sea, todo esto, dirigiéndome a los hombres, todo esto pasa por dejar de ver como cosas, como objetos, el cuerpo de las mujeres. Y en Hombres por la Equidad también puedes encontrar talleres, cursos, pláticas, en donde con todo gusto tenemos material subido en la página web www.hombresporlaequidad.org.mx, en donde puedes encontrar material y reflexiones acerca de otra manera de entender la sexualidad masculina y pasa, por supuesto, por entender el ejercicio del placer con base a los derechos humanos de las personas, de todos los demás y de ti mismo. Porque cada vez que se realiza un acoso, cada vez que se realiza hostigamiento sexual, se reafirma la masculinidad, se violan derechos y entonces cuando tú lo dejas de hacer, entonces aquí lo que va a surgir es algo muy interesante. Cuando los hombres dejan de acosar, dejan de hostigar, están replanteando otra manera de comprender su cuerpo, sus placeres, sus deseos de una manera no masculinizada, sino de una manera equitativa, afectiva, igualitaria. Y entonces es un cambio de identidad lo que los hombres pueden hacer si reflexionan sobre su sexualidad masculina y dejan de cometer el acoso.
Y es tan importante porque no crean que de la nada surge el trabajar necesariamente el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Por ejemplo, en agosto del año pasado se emite el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en las instituciones federales, y que tiene que ver precisamente en cumplimiento con los tratados internacionales y los compromisos que México tiene de manera internacional. Por ejemplo, la Recomendación General 19 del Comité de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en donde se obliga también al Estado mexicano a hacer todo lo posible para el poder evitar, sancionar, investigar el acoso y el hostigamiento. Que dicho sea de paso, no es que no lo vivan los hombres, ¿no? También lo pueden vivir los hombres, sobre todo en el ámbito laboral. Sin embargo, estadísticamente hablando, a nivel mundial, las víctimas en su mayoría son mujeres y tienen que ver por, obviamente, la cosificación que hemos vivido históricamente del cuerpo de las mujeres como para el servicio de los otros, y no pasa nada. Sí, yo creo que esta parte que tocas es muy importante, ¿no? Cuando se habla de este tema, el acoso, el hostigamiento sexual, viene mucho a la mente esta idea de, bueno, ¿y lo que viven los hombres qué es, no? Y lo que pasa con los hombres, ellos también como víctimas, ¿qué pasa ahí, no? Y yo creo que es importante esto que comentas, Rocío, porque la invitación está haciendo a ver lo que es el problema más frecuente, más generalizado, lo que nos está llevando a ver el trabajo, a ver muchas instituciones como peligrosas para las mujeres, como peligrosas para nuestros hijos e hijas. Sí se puede dar esta situación del acoso a hombres, efectivamente, pero aquí las estadísticas sí son importantes, o sea, llega a ser de un hombre a otro hombre, por ejemplo, igual en algún espacio social, y rarísimas veces podría ser de una mujer a un hombre. Y para eso se tendría que dar tal vez una situación de jerarquización donde una jefa y un empleado. Pero realmente el problema que estamos invitando a mirar, y el problema que queremos que reflexionemos, también dirigiéndonos a nuestros radios escuchas varones, es ver el problema más frecuente y ver lo que pasa con mayor incidencia, y de que podamos comprender cómo siempre se da esta dinámica en donde quien ejerce el acoso sexual no lo concibe como tal, y hay una reacción social para invisibilizarlo. Y quien recibe el acoso sexual, el hostigamiento sexual, usualmente llega a vivirlo con mucha culpa, con muchas ideas de que ella lo provocó, y eso no es así. Entonces, bueno, la idea que les queremos compartir. Bueno, les invitamos a escuchar el siguiente capítulo de la serie, y recuerda que la llave del cambio está en tus manos. Aprendiendo de equidad en familia. En mi familia tenemos derechos humanos. Yo asumo la igualdad de las mujeres. Quiero una vida sexual informada y responsable. Atrévete a seguir descubriendo la forma silenciosa en que se gesta la inequidad de género, escuchando nuestro próximo capítulo. Y terminemos ya con la violencia contra las mujeres. La equidad se construye en familia. Participamos. Controles técnicos, Luis Oropesa y Francisco Aguilar. Acompañamiento al proyecto, Grupo Ingeniería y Comunicación Social. Comentaristas: Rocío Corral, del Centro de Atención a la Mujer Margarita Magón, y Roberto Garda, de Hombres por la Equidad. Actores: Luis Navarro, Annalís Sánchez, Yael Morga, Luis Guillermo Reza, Paco del Toro. Casting de la Escuela de Doblaje y Locución, Tony Rodríguez. Una historia de Luis Miguel Osorio. Del taller de dramaturgia de Estela Leñero. Realización dramática, José Ángel Domínguez. Música y efectos, Heréndira Salazar. Servicio social, Quetzali Aldrete, Jessica Escamilla y Miguel Plata. Asistencia de producción: Alejandra Montes de Oca.
Una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.